Deuteronomio capítulo 4, leemos los versículos 1 y 2 y luego del 4 al 9. Y dice así: Ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los decretos que yo les enseño para que los cumplan, a fin de que vivan y entren a tomar posesión de la tierra que el Señor Dios de sus padres les da. Ustedes no añadirán nada a la palabra que yo les mando, ni quitarán nada de ella, para que guarden los mandamientos del Señor su Dios que yo les mando. Vamos al versículo 6. Así que guárdenlos y pónganlos por obra, porque esta será su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que lo invocamos? ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de ustedes? Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Esta es palabra de Dios. Leer el Salmo 15. ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracias a sus vecinos, que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor, que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado, que presta dinero sin ánimo de lucro y no acepta sobornos que afecten al inocente. El que así actúa no caerá jamás. Es palabra de Dios. Santiago 1, 17 al 27. Son las cosas buenas y los dones perfectos los que proceden de lo alto y descienden del Padre, que es luz. En Él no hay cambio ni sombras. Muy libremente nos dio vida y nos hizo hijos suyos mediante la palabra de la verdad, para que fuéramos la flor de su creación. Hermanos muy queridos, sean prontos para escuchar, pero lentos para hablar y enojarse, pues la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Por eso rechacen la impureza y los excesos del mal, y reciban con sencillez la palabra sembrada en ustedes, que tiene poder para salvarlos. Pongan por obra lo que dice la palabra, y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. El que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba en el espejo, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Todo lo contrario, el que fija su atención en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no como oyente olvidadizo, sino como activo cumplidor, éste será dichoso al practicarla. Si alguno se cree muy religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no vale. La religión verdadera y perfecta ante Dios, nuestro Padre, consiste en esto: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades
y no contaminarse con la corrupción de este mundo. Esta es palabra de Dios. El Evangelio de hoy lo tenemos en el libro de Marcos, capítulo 7, versos 1 hasta el 8. ¿Sí? Va luego del 14 y 15 y finalmente del 21 al 23. Los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Al regresar del mercado, no comen nada antes de lavarse y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar copas, jarras y bandejas de cobre. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Él les contestó: tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas. Según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. De nuevo llamó Jesús a la multitud. Escúchenme todos, dijo, y entiendan esto. Nada de lo que viene de fuera puede contaminar a una persona. Más bien, lo que sale de la persona es lo que la contamina. Porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Es palabra. Yo creo que no necesitamos predicación. Más claro, todas las lecturas son supremamente claras. Y si prestamos atención a las lecturas, no necesitamos más. Casi que uno empieza a decir: José, ¿será que nos devolvemos a la confesión? A la confesión, al momento de la confesión. ¿Será que entramos a revisar nuevamente lo que hemos hecho para pedir un perdón más real? Yo dije, ¿realmente para qué me paro ahí al frente? Creo que no hay necesidad. Es muy claro. Y causa dolor, ¿no? Causa dolor. Causa dolor porque uno se tiene que cuestionar. Indefectiblemente se tiene uno que cuestionar. Bien, pero no vinimos a flagelarnos. Vinimos a estar con el Señor de misericordia y de amor y aprender de Él. ¿Por qué creo? ¿Por qué creo? Cada uno de nosotros, ¿por qué cree? Yo creo que nos hemos preguntado eso, ¿cierto? Bueno, ¿y yo por qué creo?
¿para qué vengo a la iglesia? Creo que es una pregunta que uno también se hace. ¿A qué vengo a la iglesia? Y yo diría que después de mucho pensarlo, hay como una respuesta que es como global, por necesidad. Uno podría decir en principio, pues porque así fue la tradición, así me enseñaron desde niño y así crecí. Pero ya en la medida en que voy creciendo, realmente siento la necesidad. Y siento la necesidad, pues porque me da temor, me da miedo, porque muchas cosas me pueden pasar en la vida. Hay una teoría que se llama la teoría de la elección, que es una teoría que habla sobre el funcionamiento del cerebro. Esta teoría dice que el cerebro, lo que rige pues la vida del ser humano, tiene 5 necesidades básicas. El ser humano tiene 5 necesidades básicas, las cuales el cerebro entra a dictaminar para ver cómo las suple, esas 5 necesidades básicas. La necesidad de supervivencia, la necesidad de poder y reconocimiento, la necesidad de amor y pertenencia, la cuarta, la necesidad de libertad, y la quinta, la necesidad de diversión. Y dice que el ser humano busca, el hombre, en este caso hablando del cerebro, hombre, mujer, busca satisfacer esas necesidades básicas. Y que su vida consiste en eso, en buscar satisfacer esas necesidades básicas. El problema está en que en la medida en que uno busca satisfacer esas necesidades básicas, se encuentra con 2 situaciones. La primera, que no siempre lo puede hacer él solo. Y la segunda, que muchas de ellas dependen de los demás o de la naturaleza. Por ejemplo, lo que tiene que ver con cosas de supervivencia, ¿cierto? Un terremoto, una inundación, cosas de esas, ¿ya? Exceden nuestra posibilidad de suplirlas solos. Un accidente, en fin, todas estas cosas, pero si nos ponemos a observar con detenimiento, ahí realmente se logran recoger los aspectos fundamentales del ser humano. Y ese es el inconveniente. Ese es el inconveniente que hay. Bueno, como eso es una teoría del cerebro, eso no es una teoría de fe. Entonces arranca todo un desarrollo desde el punto de vista del cerebro, cómo lograr satisfacer esas necesidades básicas. Pero lo cierto es que como no las podemos resolver solos dentro del mundo natural, necesitamos de algo superior, de algo más sobrenatural, para buscar encontrar la satisfacción de esas necesidades básicas. Cuando uno no lo mira dentro de la fe, entonces a eso le llamará suerte, una buena suerte, o le llamará casualidad o buenaventura, ¿ya? Cuando uno lo ve en el mundo de la fe, con los ojos de la fe, con los lentes de la fe, eso le llama a uno la relación con Dios. Entonces, satisfacer esas necesidades básicas, expuestos a nuestras incapacidades personales, nos lleva a la necesidad de buscar una alternativa superior, y esa la encontramos en nuestra relación con Dios. Pero ¿qué es eso de una relación? ¿Cómo así que una relación con un Dios que no veo, con algo que no es tangible? Las lecturas de hoy nos permiten visualizar en su conjunto la respuesta a todos esos interrogantes.
Realmente allí vamos a poder encontrar el qué, el cómo y el con qué llevar a cabo ese proceso de relación para ser salvados, que es nuestra necesidad por excelencia. Algo así como el ABC de la fe. Miremos la esencia de esa relación. ¿Cuál es la esencia de esa relación? Nos plantea primero el qué. Ese qué nos plantea ahí en el texto del Deuteronomio. Nos habla que el qué de esa relación parte de la base de que tenemos un Dios cercano. Ese Dios plantea una propuesta, unas normas y unos preceptos encaminados a que aquel que los cumpla puede vivir en la tierra que el Señor prometió. Pero establece también el cómo. ¿Cómo dice el texto? Dice, poniendo en práctica esas normas y esos preceptos, aquellos que lo cumplan, ustedes, Israel, habla el Deuteronomio, serán reconocidos como una gran nación. Es decir, ya en el caso nuestro, si nosotros lo cumplimos como personas, seremos reconocidos como grandes personas. Pues viviremos, dice el texto, con sabiduría e inteligencia. Y por tanto, serán reconocidos como una nación, como una persona justa. Ahí está la esencia. Esa es la esencia. Es decir, si cogemos ahora nuestro tema de la necesidad básica de buscar a Dios, porque nos excede esta oferta que nos hace este Dios a través de ese momento con Israel, está diciendo, oigan, yo les propongo que vivan de esta manera. Si viven de esta manera, ustedes lograrán sabiduría e inteligencia. Y todos los demás les reconocerán a ustedes que son sabios e inteligentes y serán salvados, serán justos. Con esa sabiduría y esa inteligencia lograrán un nivel de justicia que les permitirá la salvación. Pero eso será reconocido porque tienen este Dios que es cercano. Y realmente ahí logramos recoger toda la esencia de nuestra relación con Él. Sin embargo, digamos que ese es como el postulado central. Pero el ser humano necesita un desarrollo adicional, una concreción adicional. Y en eso, el salmo que leímos hoy nos da una luz perfecta. Uno preguntaría, ¿qué y cómo voy a lograr esa relación? Y dice el Salmo, el de conducta intachable, el que practica la justicia, el que de corazón dice la verdad, el que no calumnia con su lengua, el que no le hace mal a su prójimo ni le acarrea desgracias a su vecino, el que honra al que teme, al que busca al Señor, el que cumple lo prometido aunque salga perjudicado, el que presta dinero sin ánimo de lucro, el que no acepta sobornos que afecten al inocente. Son 9 cosas muy concretas. Dice, el que cumpla esto, dice al final, no caerá jamás. Desde hace
3.250 años está planteado este tema. Y desde hace 950 años, 2.950 años, está concretado. Es muy claro. Es muy claro. La pregunta es, ¿se hizo? ¿Se ha cumplido? La claridad de esto tiene un riesgo muy grande. Y es que al utilizarlo, como la referencia es permanentemente la referencia a la palabra, y uno está relacionándose con un ser que no ve, que no percibe por los sentidos, sino que es a través de, pero uno no ve a través de, sino que uno ve en la palabra. Entonces corre el riesgo de volverlo algo ritual, de volverlo superficial y aparente. El ser humano tiene la tendencia a volver las cosas mecánicas. Eso es una realidad. Cuando aprendemos algo, lo hacemos 2 veces, lo hacemos 3 veces y ya lo volvemos tan nuestro que empezamos a hacerlo mecánico. Lo mismo nos sucede con la vida de la relación con este Dios. Ese es el peligro. Si hago esto, entonces esto. ¿Cierto? Si voy a la iglesia, el Señor me da esto. Si no voy a la iglesia, el Señor no me va a dar esto. Si yo hago esto, aunque nadie se dé cuenta, no importa. Lo que uno no cae en la cuenta es que uno sí se da cuenta. Uno sí sabe. Y entonces mi gran preocupación se mueve en tratar de escudriñar las Escrituras, porque así lo dice, y de aprender lo que dice esa palabra. ¿Con qué propósito? Con el propósito de vivir la tradición. Lo dice la palabra. Ya no nos estamos inventando nada. Y el esfuerzo se centra en escudriñar las Escrituras y vivir la tradición. Y eso ha sucedido a lo largo de los milenios, de los 3 milenios que lleva este plan de salvación. Y mi gran preocupación entonces es mirar con inteligencia, conocer, porque yo sí conozco la Escritura. Por eso entonces yo tengo la salvación. Yo sí vivo la tradición. Porque como conozco la tradición, mi empeño está en vivir esa tradición, que termina siendo mi tradición, no la tradición. En la práctica se corre el riesgo de vivir la tradición de la manera como la expresaban y la vivían los escribas y los fariseos, como hipócritas. Y eso fue lo que Jesús identificó. Por supuesto que Jesús lo identificó, pero Jesús lo conoció desde Isaías. Isaías reparó en ello. Y los profetas todos repararon en ello. Por eso es que se llaman profetas. Porque ellos lograron identificar que la situación, que la promesa, que la oferta, que el tipo de relación con este Dios iba más allá de los ritos y las tradiciones. Necesitaban un componente adicional
que está incluido en la Escritura, en los escritos de la ley, pero que no lo llevaban a cabo, porque la tradición ganó la partida, porque es más fácil vivir la tradición que aquel otro componente que está plasmado dentro de la misma ley, pero que es mucho más difícil de llevar a cabo. Porque faltaba hacer todo lo que estaba planteado desde el corazón. Solo faltaba ese detalle. El pueblo de Israel se preocupaba por vivir la ley y lo volvió tan mecánico que lo volvió una tradición y se empeñó más en la tradición que en llevarlo a cabo de la manera como la misma ley lo planteaba. Cúmplelo, pero de corazón. En lo que leímos hoy está plasmado el Deuteronomio. Recuerden que el Deuteronomio se empezó a poner por escrito aproximadamente en el año 775, cuando Josías, en el reinado de Josías, encuentra las escrituras y las vuelven y las organizan. Estaban por allá refundidas. Entonces ese pequeño detalle de hacer las cosas con el corazón marca una diferencia profunda en el estilo de vida que planteaba la oferta de este Dios, que este Dios le hizo a través de Moisés y que le planteó a Abraham. Porque desde Abraham se lo planteó. Vive en mi presencia y sé intachable. Pero Jesús sí lo identificó. Por eso cuando a él le plantean los fariseos que por qué sus discípulos no se lavaban las manos, es decir, por qué los discípulos no seguían la tradición, pues Jesús claramente identificó. Ustedes están tan mecanizados que terminan dándole más importancia a la tradición que al sentido real de la propuesta de este Dios. Porque finalmente la propuesta de Dios, de este Dios, es una propuesta que llega y dice: todo lo que hagas, hazlo de corazón. Todo. Aquí tienes un glosario de lo que tienes que hacer. Sí, mira, vive tu vida conforme a estos principios, pero hazlo desde el fondo de tu corazón. Y no solo hazlo tú, enséñalo a tus hijos, para que pase del uno al otro y todos terminen haciendo. Imaginémonos todo el pueblo actuando de esa manera. Pues por supuesto que no habría odios, ni mentiras, ni vanidad, ni egoísmo, ni orgullo, ni avaricia, nada de esas cosas. Por eso Jesús las define tan claramente y define 13 situaciones en las cuales se puede caer si uno no hace las cosas de corazón. Malos pensamientos, inmoralidad sexual, robar, matar, cometer adulterio, acumular riquezas, hacer la maldad, mentir, vivir el desenfreno, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. 13 cosas.
Si nosotros miramos en contexto esto que planteó Jesús, ¿qué está diciendo Jesús? ¿Qué está recitando ahí Jesús? Los mandamientos. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Entonces imaginémonos el desafío tan tremendo que está planteando. Señores, si ustedes viven la tradición, pero la viven sin el corazón, van a estar expuestos a no cumplir los mandamientos. Ahora podemos entender por qué vivimos lo que vivimos, por qué vivimos como vivimos. Podemos entender. Y yo me preguntaba, ¿por qué no escucha uno citar a Jesús diciendo esto? ¿Por qué en las predicaciones, en las iglesias, en las conversaciones, por qué no escucha uno a los pastores, a los predicadores, a los sacerdotes, diciendo, mire, es que Jesús dijo esto? Y perdemos de vista eso. Y seguimos aferrados a la tradición. Y nos importa más si estos velones están o no están. Si esto lo llamamos mesa de la cena o mesa del sacrificio. Si esto lo llamamos, si este pan decimos es el cuerpo de Cristo o no es el cuerpo de Cristo. Y le damos más importancia a eso que a lo que está diciendo aquí en su palabra. Y le damos más importancia a decir, no, yo no rezo, yo oro. Y le damos más importancia a cuando alguien dice, no, es que María es la madre de Dios. No, señor, es la madre de Jesús. Terminamos dándole más importancia a la tradición que al estilo de vida que tenemos. Pues claro, por eso nos pasa esto. Por eso permanentemente sentimos esa necesidad, porque nos sentimos insatisfechos, permanentemente nos sentimos llenos de miedo, permanentemente pensamos que alguien nos va a hacer mal. No estamos viviendo con inteligencia, ni mucho menos con sabiduría, porque decimos, sí, yo cumplo con los mandamientos, yo hago el esfuerzo por cumplir los mandamientos, pero lo hago de corazón. Lo hago de corazón. No. Y yo creo que debemos centrar nuestro esfuerzo diario, en las horas, en los minutos, cada vez que estemos pensando, esto lo estoy haciendo ¿por qué? Esto lo estoy pensando ¿por qué? Esto lo estoy sintiendo ¿por qué? Porque ahí es donde se ve el verdadero creyente. El que se cuestiona, y el que se cuestiona frente a la Escritura. Y el que toma en cuenta estos elementos. ¿Qué me gano yo con conocer la Biblia completa si yo no la vivo de corazón? ¿Qué me gano yo con venir a la iglesia cada 8 días a pedir perdón si yo salgo de aquí y no vivo con el corazón? No puedo. Por supuesto que eso va a implicar que yo voy a pensar que todo el mundo me va a hacer daño. Y entonces mis necesidades básicas de supervivencia, de amor y pertenencia, de poder y reconocimiento, de libertad, de diversión, se van a ver afectadas. Entonces, como escucho mucha gente que me dice, es que eso es muy difícil. Que eso es muy difícil. ¿Cómo hace uno eso?
Eso es muy difícil. Bueno, aquí el amigo Santiago nos da alguna idea. Dice, escuche más y hable menos. Es decir, comprenda más, acepte más al otro y hable menos. Si usted hace eso, ¿qué va a lograr? ¿Qué dice el amigo Santiago? Enojarse menos. Miren la lógica que hay detrás de esto, ¿no? Eso es sabiduría. Eso es sabiduría. Si usted escucha más, usted está más preocupado por entender al otro, por ser empático con el otro, por aceptar al otro, no por juzgarlo, no por criticarlo, no por cuestionarlo. Usted va a estar menos expuesto a hablar. Y como está menos expuesto a hablar, está menos expuesto a enojarse. Porque ¿qué sucede cuando uno habla mucho? El otro no se va a quedar callado. Entonces, ¿qué pasa con uno? Pues que uno se enoja. Uno arranca. ¿Y cuál es el peligro? El peligro es que si uno entra en esa dinámica de la ira, dice Santiago, no está uno en capacidad de vivir lo que le ha enseñado la Escritura. Luego, la primera recomendación de Santiago es, escuche más. La segunda recomendación es, frene la lengua. Imagínense nosotros los latinos. Imagínense, pues. Esa capacidad que tenemos nosotros para controlar la lengua. Esta relación con este Dios solo es posible llevarla a cabo cuando actuamos desde el corazón. No hay otra manera. No hay. En la medida en que no hagamos eso, pues sencillamente no estamos viviendo el estilo de vida que este Dios nos propuso. Y como no la estamos viviendo, pues vamos a tener dificultades. Vivir estas enseñanzas con el corazón. ¿Qué pasa con una persona que vive todo lo que dijimos anteriormente, todo ese decálogo de cosas, y las vive con el corazón? Pues, por supuesto que esa va a ser una persona sabia. Por supuesto que esa persona es una persona que va a estar menos expuesta a la envidia, a la mentira, al orgullo, a todo ese tipo de cosas. Y es una persona que va a ser reconocida como sabia. ¿Y qué va a pasar con el estilo de vida de esa persona? Pues que la manera como esa persona se mueve y se relaciona con los demás va a ser mucho más justa. ¿Y qué van a decir los demás de esa persona? Dice, realmente este tipo, este creyente, es de verdad. Este Dios es real. Este tiene un Dios que realmente es cercano. Es real. Sin lugar a dudas. Y yo creo que lo vivimos. Yo creo que lo vivimos. Nuestro cerebro nos indica que tenemos unas necesidades básicas que deben ser satisfechas para poder considerarnos que estamos viviendo bien. Pero no somos capaces de hacerlo solos. Existen múltiples cosas y situaciones que nos exceden. Necesitamos de algo o de alguien más que nos pueda garantizar que esas necesidades sean satisfechas. Por eso necesitamos de este Dios. Pero este Dios es cercano, siempre es cercano. Y nos plantea, nos hace una oferta, nos plantea un pacto y nos dice,
Si tú lo cumples, si practicas, si perseveras en este estilo de vida que tiene estos principios, pero los llevas a cabo siempre perseverando de corazón, vas a alcanzar la sabiduría y la inteligencia que te permitirá vivir con justicia, con mi justicia, la justicia de Dios, no la justicia de Darío, sino la justicia de Dios. Y por esa razón vivirás la salvación. Miren la lógica. Es coherente, es tremendamente coherente. Pero este estilo de vida tiene el enorme riesgo de ser desviado si esas prácticas no se llevan a cabo desde el corazón. Hace un tiempo conocí una frase que me pareció extraordinaria. Los 50 centímetros más largos que tiene el ser humano por recorrer, el ser humano creyente, son los 50 centímetros entre la mente y el corazón. Los más largos. Recorramos esos 50 centímetros y viviremos la salvación de este Dios. Ese es nuestro desafío. Creo que sí había algo más para decir. ¿Oramos? Señor, como siempre, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra que es verdad. Gracias a ti, Señor Jesús, por lograr identificar lo que el Padre desde un principio nos quiso enseñar y que nunca hemos querido comprender ni vivir. Ayúdanos, ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor Jesús, ayúdanos, Dios mío, a que tu Santo Espíritu nos dé la luz para ver, la fuerza para no dejarnos llevar, vencer por la tradición, sino vivir con el corazón y la certeza de que tú eres un Dios cercano y que al ser cercano siempre nos protegerás. Que esta palabra, Señor, logre allanar los 50 centímetros más difíciles que tenemos por recorrer entre nuestra mente y nuestro corazón. Amén.